Bien, chiquillos, hoy día vamos a ir a un concepto súper preciso y conciso que es la molaridad, pero para eso tenemos que hacer un repaso por conceptos anteriores que tal vez no todos tienen en su memoria fresquita. Así que vamos a partir con el concepto de mol. El mol es la unidad utilizada para expresar la cantidad de una determinada sustancia según el Sistema Internacional de Unidades, el SI. O sea que para todo el que quiera medir la cantidad de sustancia de cualquier cosa, yo tengo que medirlo en moles, porque el Sistema Internacional de Unidades de Medida me lo dice así y es el que nos rige que tenemos que medir todo en una cierta unidad de medida. Entonces, recordemos que el mol equivale al número de Avogadro porque Avogadro lo propone y lo descubrió. Y ese número de Avogadro es 6,02, que después viene otro 2, 6,02 por 10 elevado a 23 unidades elementales. Vamos a analizar este número. ¿Qué son las unidades elementales? Yo cuando digo unidades elementales me refiero a un conjunto de partículas que componen la materia, que podrían ser átomos, o podrían ser moléculas, o pueden ser iones, o electrones, o protones, o neutrones. O sea, todas estas partículas que componen la materia como yo la conozco, las voy a determinar como de forma general unidades elementales. ¿Ya? Entonces así yo las englobo todas. Pero yo entonces puedo medir un mol de átomos, un mol de moléculas, puedo medir un mol de iones, inclusive un mol de electrones o un mol de protones y así sucesivamente. O sea, yo puedo medir un mol de cualquiera de estas partículas llamadas unidades elementales. Ya, cualquiera de ellas. Y ahora analizamos el número. Ustedes ven que el número es raro. 6,02 por 10 elevado a 23. Bueno, ¿qué quiere decir ese 10? Ese 10 elevado a 23 quiere decir que este número va a correr su coma 23 veces, agregándole ceros al valor que yo veo ahí. Entonces, si yo termino de agregarle todos los ceros que corresponden, obtengo este número. Imagínense que yo cuando llego a tener todos estos ceros, ¿cierto? Tengo 1.000.000. Si le agrego más ceros, tengo otro millón y otro millón. O sea, tengo trillones, cuatrillones, miles de millones de unidades elementales hay aquí, ¿cierto? Entonces, eso hace que yo vea que el número es extremadamente grande. Y este número que es extremadamente grande, yo les voy a tratar de ver que se lo puedan imaginar, porque un número tan grande es imposible de imaginárselo. Si una persona, un grupo de personas, porque una sola imposible, se dedicaran a contar cada granito de arena que hay en el desierto del Sahara, no alcanzaría a llegar a ser este número. O sea, el número es muy grande. ¿Por qué utilizamos un número tan grande? Bueno, experimentalmente hay hartas razones por las que es este número y no es otro número. Pero la razón por la que tiene que ser un número tan gigante es debido a que las partículas que componen la materia son muy chiquititas. Son tan pequeñas que yo no las puedo ver en el microscopio. Y por eso en un mol, que yo lo puedo contabilizar en mi realidad, en mi vida cotidiana, yo puedo tener un mol de una sustancia, voy a tener esa cantidad de moléculas. O sea, las moléculas son tan chiquititas que en un mol sí caben esa cantidad de moléculas. Entonces, para poder ejemplificar mejor qué es esto del mol, que de repente cuesta mucho imaginarse el concepto, voy a ponerles de ejemplo la docena. Acá tenemos una docena de huevos y una docena son 12, ¿cierto? Son 12 huevos. Una docena son 12 huevos. Entonces, si volvemos atrás y vemos el mol, podríamos decir que decir un mol podría ser similar a decir una docena. Y un mol son 6,02 por 10 elevado a 23 de lo que sea, átomos, moléculas, ¿cierto? Un mol es esa cantidad de moléculas. Yo puedo decir de forma similar una docena. Y una docena, ¿cuántos huevos son? 12. Entonces ahí tenemos el similar al número, ¿cierto?
Y de esa manera podemos relacionar la docena con los 12 huevos, ¿cierto? O la decena. Aquí serían 10 mandarinas, ¿cierto? O 10 de cualquier cosa. Finalmente, nosotros podemos ver que acá tenemos una molécula de H2O, en donde tenemos una masa de la molécula que va a ser 18. Pero esa es la masa molecular. Para yo obtener la masa molar, debo ver cuánta masa tengo de esta sustancia en un mol. ¿Qué va a ocurrir? Yo si pongo una sola molécula en un vasito, ni siquiera la voy a percibir. Es imperceptible para mí una sola molécula de agua. No voy a siquiera saber que ahí hay una molécula de agua. Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a tener muchas moléculas de agua. ¿Cuántas? 6,022 por 10 elevado a 23. Todas esas moléculas de agua las voy a poner en un vasito y en este vasito yo voy a haber obtenido 20 gramos de agua, porque un mol de agua tiene 18 gramos y eso es la masa molar. Los 18 gramos es la cantidad de masa que yo tengo en un mol y esa es la masa molar. Y acá yo puedo ver los 18 gramos, los puedo medir en la balanza y puedo ver un mol de agua. No puedo ver una molécula. Por eso yo no mido por molécula, sino que mido un conjunto de moléculas, que son muchísimas, en un vasito y ahí sí tengo un mol. Y si tuviera 2 moles, tendría el doble de esas moléculas, ¿cierto? Como si yo les digo 2 docenas de huevos. ¿Cuántos huevos son? 24, ¿cierto? Porque es el doble. Si yo tengo 2 moles, tengo el doble de moléculas. Si yo tengo 3 moles, tengo el triple de moléculas y así sucesivamente. Pero el mol me simplifica mucho la vida, porque imagínense trabajar con este número en todos lados. O sea, sería una cosa muy confusa. En cambio, trabajar con un mol y después lo duplico, 2 moles, y lo triplico, 3 moles, o muchísimo más fácil. Entonces, por eso es que se usa el concepto de mol. Ahora, tenemos que recordar bien la masa molecular. Como les dije anteriormente, la masa molar. Como les dije anteriormente, la masa molar es la masa que tenemos en un mol, ya sean de átomos, moléculas, etc. Y la masa molar me la puede entregar la tabla periódica. Eso es porque el valor de las masas atómicas y las masas molares son equivalentes. Entonces yo voy a la tabla periódica y miro, ahí está el número atómico, ahí está el símbolo, en esta parte está el nombre del elemento y aquí tenemos la masa atómica o también masa molar de este elemento. Entonces la masa molar del litio son 6,941. Esos 6,9 lo voy a dejar hasta ahí. Esos 6,9 son los gramos que yo tengo en un mol. Luego tenemos 9,0. Esos 9,0 gramos son la cantidad de gramos que yo tengo en un mol. Luego 22,9. 22,99. Esos 22,99 gramos son los gramos que tengo en un mol de sodio. Y finalmente 24,3 gramos son la cantidad de gramos de magnesio que hay en un mol. Y así para cada elemento me va dando la cantidad de gramos que yo tengo en un mol. ¿Por qué algunos tienen más gramos y otros menos gramos? Porque hay átomos o elementos, ¿cierto? Que sus átomos son más chiquititos y esos tienen una masa más chiquitita. Y hay otros elementos que tienen átomos más grandes y esos átomos tienen más masa porque son más grandes. Y de esa manera es que tenemos las distintas masas de los distintos elementos que existen en nuestro planeta, en nuestro universo. Entonces, ahora vamos a ver qué nos permite calcular esto. Esto nos permite calcular los moles y calcular los moles es fundamental para después calcular la molaridad. Entonces, los moles, ¿cómo los calculábamos? Esto ya lo hemos hecho muchas veces, pero no queda de más repasarlo para los que no lo tenían claro. Primero anoto el mismo ejercicio que les pongo en la diapositiva en mi cuaderno. ¿Cuántos moles hay en 5 gramos de NaOH? Y ahí pongo la masa molar, va a ser la suma de todos los átomos que componen a la molécula. De ahí la saco, NaOH. Y de esa manera voy a sumar. ¿Pero qué es lo que voy a sumar?
voy a sumar las masas molares de cada elemento por separado. Esas las puedo encontrar en la tabla periódica o más fácil busco masa molar del sodio. Listo, me sale. Y es 23 gramos por mol. La masa del oxígeno, 16 gramos por mol. Y la masa del hidrógeno, que es 1 gramo por mol. Estas ustedes las pueden buscar en internet, las pueden ver en la tabla periódica, de donde necesiten las pueden obtener. Después voy a ir a sumar. 23 gramos es la masa del sodio. Le sumo la masa del oxígeno, que es 16. Luego sumo la masa del hidrógeno, que es 1. Todo esto va a ser en la misma unidad de medida que son los gramos por mol. Van a estar en su misma unidad de medida. Hago la suma, puedo hacerla mental, con las manos, puedo sumar como yo quiera, con la calculadora también. Y eso me da 40 gramos por mol. Entonces ahí anoto 40 gramos por mol. ¿Tengo el resultado final? No, porque me están pidiendo cuántos moles hay en 5 gramos de NaOH. Ahora yo sé que 40 gramos son 1 mol, porque eso me dice la masa molar. 40 gramos son 1 mol. Entonces yo quiero saber 5 gramos, ¿cuántos moles son? Entonces yo anoto ahí, 5 gramos, ¿cuántos moles son? Recuerden que la masa molar me indica la masa que yo tengo en 1 mol. En este caso es 1 mol de NaOH, porque son la masa molar del NaOH. Y ahora yo para resolver esto voy a hacer una regla de 3, en donde multiplico cruzados 5 gramos por 1 mol. Luego divido por el valor que me sobra de la incógnita, ¿cierto? 5 por 1 dividido en 40. Y eso me va a dar el resultado, que van a ser 0,125 o 0,125 moles de NaOH. Es la cantidad de moles que hay en 5 gramos de NaOH. Entonces ahí tengo el resultado final. Obtener los moles es fundamental para poder resolver los ejercicios que vienen a continuación. Ahora, ¿qué será la molaridad? La molaridad o concentración molar es el número de moles de soluto por litro de solución, o sea, por 1 litro, lo cual se puede calcular utilizando la siguiente ecuación. Y vemos que la molaridad es igual a los moles de soluto dividido los litros, esa es una L de litros, dividido los litros de la solución. Los litros que yo tenga, porque para eso voy a calcular la molaridad. Y luego el valor de molaridad que me dé es la cantidad de moles que yo tengo en 1 litro de disolución. Pero acá puedo poner los moles que me dan con los litros que me dan en el ejercicio y hacer la división. Les voy a poner un ejemplo. El ejemplo dice: ¿cuál será la concentración molar de una solución que contiene 15 gramos de CuOH, que es hidróxido de cobre, en 200 ml de solución? Acá yo tengo dos problemas. El primero es que tengo que calcular los 15 gramos, ¿cierto? Esos 15 gramos los tengo que traspasar a moles. Y si yo reviso la fórmula que les acabo de decir, necesito el número de moles de soluto y abajo necesito el volumen de la solución, pero en litros. O sea, necesito los litros de solución. Y el segundo problema que tengo, ya los gramos los voy a tener que pasar a moles, pero además los ml que me dan los tengo que pasar a litros. Entonces vamos a hacer el procedimiento para poder obtener el resultado. Lo primero vamos a ir a los moles. Lo mismo que hicimos recién. CuOH2, que es el hidróxido de cobre, es la molécula que nosotros tenemos que sacar. Su masa molar primero, para obtener los moles. Entonces, para sacar la masa molar, necesitamos las masas de cada elemento. Del cobre son 63,5. Del oxígeno, voy poniendo la unidad de medida, del oxígeno son 16 gramos por mol. Y del hidrógeno son 1 gramo por mol. Ahora que ya tengo estos datos, puedo sacar la masa molar del hidróxido de cobre. Masa molar entonces.
Eso va a ser igual a la suma de todos los elementos. Entonces voy sumando cobre 63,5 gramos por mol. Oxígeno, ahí hay uno, pero está dentro de un paréntesis en el que tenemos afuera un número 2. De tal manera que tenemos que multiplicarlo por 2, porque está 2 veces el oxígeno. O sea, 2 por 16 más el hidrógeno, que al igual que el oxígeno está dentro del paréntesis y está influenciado por ese 2 que está fuera del paréntesis. Por eso 2 por 1. Ahora, hago la resolución del ejercicio. Multiplico todo, sumo todo, hago toda la resolución del ejercicio y tengo 63,5, multiplico 2 por 16 me da 32 y multiplico 2 por 1 y me da 1. Y ahora sí puedo hacer, perdón, y me da 2. Y luego 2 por 1 es 2. Y luego hago la suma, 63,5 más 32 más 2 me da 97,5 gramos por mol. Y esa es la masa molar del hidróxido de cobre. Entonces aquí les muestro que esa es la masa molar del hidróxido de cobre. Ahora, utilizo esa masa molar para determinar el número de moles. 97,5 gramos son un mol. Eso es lo que me dice la masa molar. Y debo averiguar 15 gramos. Bueno, ahí yo les especifico que esto es de hidróxido de cobre, porque por eso son 97,5 gramos en un mol de hidróxido de cobre. Esta masa es solo para esta molécula, por eso la calculamos para esta molécula. Y luego calculo los 15 gramos, cuántos moles serán del mismo hidróxido de cobre. Hago la regla de 3, multiplico cruzado y divido por el que me sobra. Entonces es 15 gramos por 1 mol. Y lo divido por 97,5, que es el valor que me sobra después de multiplicar cruzado. Y eso me va a dar como resultado, para que lo pongo en la calculadora, me va a dar como resultado 0,1538. Podría seguir, pero hasta ahí nomás lo dejamos. ¿Moles de qué? De CuOH2. Entonces ahí ya tengo los moles de soluto. Y tengo el siguiente desafío de calcular la cantidad de litros, porque el volumen de la solución no me sirve en ml, tengo que utilizarlo en litros. Entonces voy a hacer una relación. Un litro equivale a 1000 ml, eso lo tenemos que tener súper claro nosotros. Un litro equivale a 1000 ml. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos litros serán los 200 ml? Y hago lo mismo de siempre, multiplico cruzado y divido por el que sobra. 1 litro por 200 ml lo divido en 1000. Y ahí no tengo ninguna duda, para aquel que se confunde, de que tengo que hacer una división. 1 por 200 dividido 1000. Es lo mismo que decir 200 dividido 1000. Además, compruebo que los mililitros se anulan entre sí y me queda solamente la unidad de medida que necesito, que son los litros. Y ahí tengo 0,2 litros. Estoy lista para poder hacer el reemplazo en la fórmula de la molaridad. Entonces voy ahora a escribir la fórmula de la molaridad o el reemplazo de la fórmula de la molaridad, en donde arriba va el número de moles de soluto. Y yo el número de moles de soluto lo acabo de calcular ahí, 0,1538. Y son los moles del soluto, que es el hidróxido de cobre, CuOH2. Y luego divido por el volumen de la solución en litros, que acabo de calcular, 0,2 litros. Y con eso obtengo la molaridad. Hago la división correspondiente y el resultado va a ser 0,7
0,69 molar. Y ahí tengo el resultado de mi ejercicio. En su guía van a encontrar 3 ejercicios prácticamente iguales a este. En los últimos 2 se les cambia la incógnita, o sea, se les puede dar el valor de la molaridad y el valor de los litros para que ustedes calculen los moles de soluto. Se les puede dar el valor de la molaridad y los moles de soluto para que ustedes calculen el volumen o los litros de solución. Entonces ahí yo les puedo ir cambiando los datos, pero siempre les voy a dar 2 para que puedan obtener el tercero. ¿Ya? Entonces ahí ustedes hacen el despeje. Cualquier duda que quede respecto a este contenido lo vamos a resolver próximamente en la clase de retroalimentación, que yo les voy a mandar horario prontamente para que nos podamos reunir. Ya anticipadamente les digo que va a ser el jueves, pero yo les voy a mandar el horario por el Classroom para que nos conectemos todos. ¿Ya? Así que atentos al horario para poder resolver dudas. Mientras tanto, ustedes pueden avanzar en lo que puedan de la guía. Si tienen alguna consulta, me escriben y podemos ir resolviendo las dudas que ustedes tengan. Así que eso, chiquillos, estamos en contacto.